SER Podcast. En la mesa del análisis esta noche Pablo Simón, profesor de Ciencia Política en la Universidad Carlos III de Madrid. Simón, buenas noches. Buenas noches. Ángel Munarriz, jefe de investigación de Infolibre. Munarriz, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? Y Valentina Martínez Ferro, politóloga, consultora y exdiputada del Partido Popular. Valentina, muy buenas noches. Muy buenas noches. La noticia de la noche es que Hamás ha liberado a los dos primeros rehenes que deja en libertad. Son dos estadounidenses, dos mujeres, madre e hija. Fueron a Israel a un cumpleaños. Hamás las ha liberado tras negociar con la mediación de Qatar. Como digo, son los primeros rehenes que libera de los en torno a 200 que se calcula que tiene desde que tomó presas a esas 2 centenares de personas en el ataque terrorista a Israel. Ángel Villascusa, última hora, buenas noches. Buenas noches. Hamás ha dejado en libertad a Judith Raanan, de 59 años, y a su hija Natalie, de 18, esta tarde por motivos humanitarios. Según ha explicado la oficina de Netanyahu después, el grupo terrorista las ha dejado en la frontera entre Gaza e Israel, en un punto acordado por el ejército y con presencia de la Cruz Roja, y ahora están rumbo a una base militar donde se espera que se encuentren con su familia. Las dos, procedentes de Chicago, habían ido a Israel de visita y se encontraban en un kibutz a 1,5 kilómetros de distancia de la frontera de Gaza cuando fueron secuestradas. El presidente de Estados Unidos ha confirmado en un comunicado que han sido liberadas gracias a esa intermediación de Qatar, el país que desde el primer momento ha intentado mediar con Hamás. Biden también ha asegurado que no va a parar hasta que todos los estadounidenses en manos del grupo vuelvan a casa. Biden lo que ha hecho esta noche ha sido asumir ya públicamente que la entrada de ayuda humanitaria a Gaza se va a retrasar por lo menos un día o dos más. Mañana el presidente egipcio ha convocado en el Cairo a líderes occidentales y de la región para buscar una salida a lo que está sucediendo, a esta crisis, pero partiendo de que allí no se van a sentar ni Israel, ni Irán, ni que sepamos Estados Unidos, eso está por confirmar, pues las expectativas nacen bastante bajas. Quien sí va a acudir es el presidente español, Pedro Sánchez. Vamos al Cairo. Nuria Tesón. Nuria, buenas noches. Hola, buenas noches, Aymar, ¿cómo estás? Muy bien, cuéntanos exactamente qué se espera mañana de esta reunión, Nuria. Pues como bien dices, se espera poco, porque Abdel Fattah al-Sisi, el presidente egipcio, contaba con la presencia de Biden, que vino fugazmente, pasó por Israel, les dio su apoyo total y se marchó. Tuvieron una conversación cuando se marchaba desde el avión para abrir ese paso de Rafah. Biden confiaba completamente en que esa apertura se iba a producir hoy, al menos para la entrada de ayuda humanitaria, y eso no se ha producido. Los egipcios dicen que no es su responsabilidad, que es responsabilidad de los israelíes y que tienen toda la ayuda preparada. De hecho, Antonio Guterres, el secretario general de Naciones Unidas, ha estado allí precisamente hoy y ha dicho que es fundamental que se deje pasar esa ayuda humanitaria porque los gazatíes dependen de ello. Y recordemos que antes de que empezara este conflicto ya el 80% de los palestinos de Gaza dependían de la ayuda humanitaria. Nuria, gracias, buenas noches. Es muy llamativo cómo Israel ha conseguido que estemos todos los medios internacionales debatiendo sobre si van a entrar 1 hora o 2 horas antes 20 camiones de ayuda humanitaria por un portón de 7 metros desde la frontera de Egipto, en lugar de poner el foco en que Israel mantiene un bloqueo prácticamente inhumano en todo el resto del perímetro de la Franja de Gaza. Por cierto, y de verdad sin caer en equidistancias, pero igual de inhumano es que Hamás está empezando ya desde esta noche a jugar a ese goteo de liberaciones de rehenes según nacionalidades, mientras amenaza con ejecutar al resto de las personas que tiene secuestradas. Es un infierno, Ángel. Qué interesante el papel de Qatar, ¿no? Que resulta sobresaliente en esta liberación. Un país pequeño, es verdad que muy rico, pero muy ambicioso política y diplomáticamente, y que crece en importancia durante la crisis con esta liberación, y nos pone el foco también en el hecho de que precisamente parece que Israel va a actuar contra Al Jazeera, que es un medio catarí, cuando Qatar parece ser uno de los pocos países que tiene la misma capacidad para interceder ahí en medio y provocar cambios, ¿no?, en la actitud de Hamás. Y precisamente la situación contra Al Jazeera no puedo desvincularla de esa influencia que parece que tiene Qatar en el conflicto. Valentina. Sí, a mí lo que me sorprende en este momento es, ¿habrá alguna vinculación? ¿Por qué se ha decidido a estas dos personas y estas dos mujeres estadounidenses después de esta noche, ¿no?, y de la visita que acaba de hacer el presidente Biden y
el discurso que hizo ayer, ¿no? Y ahí también el contraste, ¿no? Con la toma de posición tan fuerte que ha tenido Biden con esa llegada a la Casa Blanca y esa llamada a los estadounidenses a ser consecuentes, ¿no? con las dos guerras que estamos teniendo, vinculándolas y diciendo que hay que continuar que lo que nos jugamos es mucho, ¿no? Y por otra parte la posición europea y esta otra cumbre, ¿no? La que se va a celebrar en Egipto, en donde, pues eso, si no están Estados Unidos, vamos a ver cuál es lo que sale de esa cumbre, pero lo que nos jugamos los europeos es mucho, ¿no? Simón. Nos jugamos mucho, pero nuestro papel es tan residual en todo este conflicto, es decir, aparte de nuestras propias disputas internas, ¿no? Cuando estamos hablando de una situación que lleva enquistada desde prácticamente la fundación de las Naciones Unidas, con 3 potencias regionales que son Irán, Turquía y Arabia Saudí en pugna, con una hasta cierto punto decadencia ya clara de la Pax Americana, o sea, la propia incapacidad de los Estados Unidos para disciplinar a Israel en el tipo de actitudes o de represalias que va a emprender ya casi seguro Netanyahu. Lo que yo me pregunto es, más allá de la ayuda humanitaria, más allá de los intercambios de rehenes que van a continuar, parece ya que es una certeza, ¿no? El hecho de que Israel invadirá en algún momento la Franja de Gaza, y eso parece seguro. Mi pregunta es, políticamente, ¿qué salida tiene la propia invasión de Gaza? Es decir, ¿se va a producir esa invasión, pero luego qué? Y esto es, yo creo, que el tema central, ¿no? Porque más allá de la posición común que establezca el Parlamento Europeo sobre el derecho de Israel a defenderse, vale, pero después, con la Franja de Gaza, ¿qué es lo que pasa? Acabas con algunos objetivos de Hamás y luego ¿qué? Provocas un éxodo masivo, ¿es esto sostenible? Estableces incluso, como había planteado Barak, ¿no? La posibilidad de una especie de protectorado árabe que controle la Franja de Gaza. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se restablece el liderazgo de la Autoridad Nacional Palestina y de Fatah cuando el propio Israel ha jugado a dividir a las fuerzas palestinas? De hecho, esta tarde hemos visto en Cisjordania protestas muy intensas, obviamente contra Israel, contra Occidente por apoyar a Israel, pero también contra la Autoridad Nacional Palestina, contra Mahmoud Abbas, a los que acusan de haber contemporizado durante años con los israelíes, y les dicen, y mirad esto, mirad a dónde hemos llegado. Allí en Cisjordania está el enviado especial de la cadena SER, Pablo Morán. En el barrio de Ibirra, cerca de Ramallah, se respira la ira y el desgarro por el sufrimiento en Gaza. En este viernes de oración, cientos de fieles escuchan las encendidas plegarias del imán, diciéndoles a los gazatíes que su sangre y paciencia liberará a los palestinos, y reprochando la traición de aquellos que quieren normalizar las relaciones con Israel o que no apoyan la causa palestina. Nosotros sentimos el apoyo de la población árabe del mundo. En todo el mundo árabe apoyan la causa palestina. Somos conscientes de eso y lo apreciamos. Pero los gobiernos sí pueden hacer mucho más por los palestinos. El presidente de Egipto, Al-Sisi, por ejemplo, él podría abrir el paso fronterizo mañana para que pase más ayuda a Gaza, pero no lo hace, y hay muchas cosas que podrían hacer y no hacen. Ella es Jamin, una joven periodista que se suma a las protestas después del rezo. Una marcha salpicada con banderas de Hamás que gana adeptos en Cisjordania por la pasividad de la Autoridad Nacional Palestina. Hay hombres adultos, mujeres con niños y jóvenes con el rostro cubierto por la bandera palestina. Estoy aquí por la gente de Gaza. Yo soy de Gaza y tengo a mi familia allí. Viven lejos de los bombardeos, pero no sé nada de ellos desde hace tiempo. En mi opinión, la única solución a esto es que termine la ocupación. Estoy orgulloso de lo que hizo Hamás en Israel. Todos estamos preocupados por lo que está pasando en Gaza. He venido desde Jenin para participar en la protesta. Surge en medio de la protesta el anuncio del bloqueo de Al Jazeera por parte de Israel. Los palestinos como Barak, que acuden a esta marcha, desconfían de la prensa occidental. Los medios occidentales están apoyando la narrativa israelí. Durante 15 días el mundo está viendo cómo se están matando nuestros hijos, cómo se están destruyendo nuestras casas y nuestras iglesias y mezquitas, y nadie se ha levantado para pedir que paren de hacerlo. Nadie pide que se pare la guerra. Barak ha perdido a su primo de 22 años en los bombardeos en Gaza. Reprocha el desconocimiento de Occidente sobre lo que ha pasado aquí. El bloqueo de Gaza durante tanto tiempo impide a la gente salir de allí. Las constantes provocaciones en la mezquita de Al-Aqsa de los colonos judíos. Ellos atacan a los palestinos que protegen la mezquita, especialmente a las mujeres. Todo eso provoca ira. Los palestinos están furiosos. Todo el mundo habla del Estado palestino, pero nadie hace nada para que sea una realidad. Los israelíes no quieren darnos nada.
A la ira se une la impotencia por no poder hacer nada más por los gazatíes que mueren bajo las bombas de Israel. Hay algo que ha mencionado Pablo y que mencionabas tú también, Ángel, que es la orden de cierre inminente de Al Jazeera, el canal al que Israel acusa de estar emitiendo para todo el mundo imágenes, ellos la llaman propaganda pro Hamas. Son imágenes en directo de la destrucción de la Franja de Gaza. Al Jazeera es el único canal que tiene una estructura grande, digamos, como para transmitir información desde la Franja. Israel ha ordenado cerrarla, va a ordenarlo en las próximas horas. La orden ya está escrita, faltan las firmas. Esto nos ha llevado hoy a un intenso debate en el equipo. Ángel, no sé si tú participas de él, si tienes respuesta a... Todos consideramos que es una atrocidad que Israel cierre en este momento Al Jazeera. No tiene medio pase. Y nosotros, los europeos, mantenemos cerrada ahora mismo Russia Today y Sputnik. Claro, es delicado esto, ¿eh? Yo iba a llegar a ese mismo punto. El primer pensamiento, evidentemente, la reacción casi instintiva es, bueno, pues dentro de la deriva autoritaria de Netanyahu, al que conocemos, ¿no? En un proceso además completamente belicoso, en el que necesita pues tener cuantos menos elementos de mediación y de crítica y de matización, lo que hace mejor, ¿no? Y necesita imponer un estado de excepción mental, quitarse de en medio un medio crítico, ¿no? Pero, por otra parte, no va a poder quitárselos a todos. Lo que allí ocurre va a tener testigos. Hay prensa crítica en Israel. Es verdad que en Israel el Estado y el gobierno son duros. Ha habido quejas incluso de corresponsales de Televisión Española sobre el acoso. Lo hubo con la que era corresponsal de Televisión Española, Yolanda Álvarez, lo denunció en 2015, un clima de acoso. Es decir, el régimen puede llegar a ser duro con los corresponsales extranjeros. Tal acoso que la sacaron de allí. Pero, efectivamente, tan acoso que la sacaron de allí. Pero yo creo que la aspiración que pueda tener de asfixiar cualquier narración crítica con lo que está haciendo es completamente... está condenada al fracaso. Es decir, yo creo que va a haber una narración crítica con lo que haga Israel, la va a haber en Israel y la va a haber a nivel internacional. Esto hay que leerlo pues un poco en una clave que mencionabais, ¿no? Es visto ya no como un adversario únicamente periodístico, sino es visto como un elemento quinta columnista. Es decir, la lógica amigo-enemigo en la que está Netanyahu es tal que la medio catarí en suelo israelí narrando el conflicto no es visto ya como un periodista crítico, sino como un agente del enemigo. Y yo lo inserto más ahí que en la intención de un silenciamiento, una voz crítica que también indudablemente lo es, ¿no? Con respecto a lo que Europa... la decisión que Europa toma en su momento con respecto a Russia Today y Sputnik, que nos mantenemos cerrados, etcétera. Hombre, ¿en qué momento las sociedades democráticas que son acogedoras de sus propios enemigos? Esa es una de las paradojas de la democracia, que da cobijo también a quienes quieren destruir la democracia. Ahí está su superioridad. Tiene que seguir manteniendo el megáfono a quien está haciéndole claramente el juego a un dictador que acaba de cometer una agresión contra un país vecino. Evidentemente esa es una cuestión complejísima en la que seguramente que Europa no puede sacar pecho de actuar siempre con plena coherencia, ¿no? Pero al menos son debates que podemos tener en el seno de sociedades democráticas en las que hay voces que se alzan. Es decir, la viveza del propio debate que podemos tener sobre Russia Today y Sputnik ya en sí mismo es un buen síntoma. No sé si alguien piensa en esta mesa que sería un buen momento de reabrirlo. Yo creo que hay que ser muy cauteloso y saber muy bien hasta qué punto está conectado con el aparato de propaganda de Rusia. En fin, son cuestiones que nos interrogan, ¿no? Y me parece bien traída la comparación. Yo creo que es una decisión más, más relacionada con la sospecha de infiltración que con el decir, no, voy a intentar mantener completamente aquietada la información crítica contra mí. Yo creo que eso sabe que es estéril. Sí, yo quería coger simplemente un hilo, estando de acuerdo con lo que había planteado Ángel a propósito del retroceso autoritario, que es el papel tan importante que tiene Al Jazeera en el mundo árabe. Al Jazeera fue, como la televisión catarí, fue la primera que consiguió construir una opinión pública árabe cuando se produjeron las primaveras de 2010-2011, contexto en el que se dio una dinámica de emulación de las propias protestas, ¿no? Esto empezó con la salida de Ben Ali en Túnez y rápidamente se extendió a Libia, Egipto, protestas en Arabia Saudí, Siria,
Siria. Es decir, se construyó por primera vez algo parecido a una opinión pública árabe. Y más allá de la dimensión que se planteaba de intentar acallar voces críticas, que estoy de acuerdo, yo creo que también aquí Israel, el cálculo que hace es que el acceso de Al Jazeera a imágenes sobre lo que está ocurriendo en Gaza tiene un impacto sobre la opinión pública árabe y que por lo tanto eso tiene una trascendencia también que incrementa los propios costes de actuación por parte de Israel, porque evidentemente esto también lo hace en Occidente. Hay algo que no lo miramos, ¿no? Creo con suficiente atención, que es el hecho del juego de tiempos. Y yo creo que el juego de tiempos aquí también es relevante para el propio Israel. ¿Cuánto tiempo va a tener para sostener en este estado de shock el realizar una intervención sobre Gaza sin que las opiniones públicas, también la de sus propios aliados, empiecen a considerar que esto está siendo un exceso? Claro, aquí hay un equilibrio de tiempo que es difícil de jugar. Y yo creo que lo que está intentando aquí Netanyahu es justamente ganar eso, tratando de cerrar cualquier discusión que pueda haber sobre imágenes, desde luego poco favorecedoras de la actuación del ejército israelí en la franja. Sí, en este mismo sentido, es una suspensión temporal, ¿no? Lo que han dicho que... 30 días ampliables a otros 30. Exacto, o sea que es, por eso nos llevaría a poder imaginarnos lo que puede, no lo sabemos tampoco, ¿no? Lo que puede durar esa posible intervención o no. Pero no es la primera vez que le pasa al Jazeera, se pidió en el año 2017, ¿no? Arabia Saudí y Egipto pidieron también que se cerrase. Y es verdad que, claro, la excusa, ¿no?, por decirlo de alguna manera, es la filtración de información confidencial y el delito de odio, ¿no? Entonces, claro, es colocar un peso tan grande sobre, justamente como tú decías, Pablo, sobre la cadena que es la que le permite decir que ellos no han sido los autores del misil sobre el hospital, porque las imágenes que cogen son las imágenes que emite Al Jazeera. Es decir, hay una parte de la información que nos vamos a perder, no solo nosotros, sino también ellos. Aquí en España, hoy el ministro del Interior se ha reunido con los portavoces de los grupos parlamentarios en el Congreso esta tarde para analizar hasta qué punto todo lo que está pasando en Oriente Próximo, de lo que estamos hablando en los últimos minutos, incrementa la inseguridad en España o el riesgo de amenaza terrorista en España. Y Marlaska ha pedido a los partidos responsabilidad y sentido de Estado después de que en las últimas horas hayamos escuchado primero al alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, abogando por elevar la alerta antiterrorista de 4 a 5, que sería el tope, y después al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, esta mañana en Telecinco, pidiendo a los ciudadanos que tomen ciertas precauciones. ¿Qué precauciones? No lo ha explicado. Javier Bañuelos. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, el Ministerio del Interior iba con un objetivo muy claro a esa reunión: apelar al sentido de Estado de todos los grupos parlamentarios ante un asunto muy delicado. Creo firmemente que en momentos como el actual es más importante que nunca generar consenso y actuar con sentido de Estado, pensando única y exclusivamente en la seguridad y confianza de los españoles. Por eso Fernando Grande Marlaska ha pedido hoy a todos los grupos parlamentarios evitar la radicalización, frenar la desinformación y actuar también contra quienes alimentan los discursos de odio, el antisemitismo y la islamofobia. No ha querido referirse en concreto ni al mensaje del alcalde de Madrid, que apelaba a la activación del nivel 5, ni a las palabras del líder del Partido Popular, ni a Vox, aunque sí ha insistido varias veces en esta idea. No hay que confundir inmigración irregular con terrorismo. Es muy peligroso confundir esa circunstancia. Con todos los partidos, salvo Esquerra, que no ha estado por motivos logísticos, el ministro del Interior ha repasado los informes de análisis del CNI y del Departamento de Seguridad Nacional, en base a los cuales se ha optado por mantener ese nivel 4 de alerta antiterrorista. Según el ministro del Interior, todos los partidos políticos, incluido el PP, han compartido esa decisión. El PP, de hecho, mantiene que el Pacto de Estado contra el Terrorismo Yihadista está plenamente vigente, aunque lamentan que la comisión de seguimiento de ese pacto no se ha convocado desde que Pedro Sánchez es presidente del gobierno. Ha sido francamente llamativo escuchar esta mañana a Alberto Núñez Feijóo en Telecinco pidiendo a los ciudadanos que tomen ciertas precauciones ante la amenaza terrorista. Creo que en este momento tenemos que mandar un mensaje de tranquilidad, pero de tranquilidad responsable. Vemos a nuestros socios, a nuestros vecinos, franceses, alemanes, en situación de tensión, y nosotros no estamos fuera de esa posibilidad, ¿no? Y le pedimos a los ciudadanos que sí, que estén alerta, que tengan ciertas precauciones. ¿Qué ciertas precauciones puede tomar un ciudadano español para evitar ser víctima de un atentado terrorista?
qué ciertas precauciones puede tomar. ¿De qué está hablando Feijóo, no? ¿Por qué no detalla qué ciertas precauciones puede tomar un ciudadano mañana cuando salga a la calle y cuando le dice que esté alerta? ¿Alerta exactamente a qué y cómo? ¿Existen las precauciones que pueda tomar una persona, usted, yo, mañana, para evitar un atentado? Si el PP no puede detallar a esta hora de la noche de qué precauciones habla su líder animando a la ciudadanía a tomarlas, no sé, precauciones físicas, sociales, ¿qué precauciones? Si el PP no puede explicar de qué precauciones habla su líder, ¿por qué no por lo menos intenta insuflar inquietud y temor en la ciudadanía? ¿O por qué no por lo menos deja a las autoridades y las fuerzas de seguridad del Estado, que son quienes tienen la competencia en este asunto, para decidir qué mensajes se envían a los ciudadanos en cuanto a las precauciones que hay que tomar o dejar de tomar? Que es que empezaba el mensaje diciendo tranquilidad, una tranquilidad responsable, y termina diciendo estén alerta y tomen ciertas precauciones. Es muy llamativo esto, Simón. Sí, esto es un charco en toda regla, y en el caso del alcalde de Madrid, supongo que como no tenía charcos ayer de los que preocuparse, también insistió en hablar del tema de la seguridad, que desde luego no creo que sea lo más competente, ¿no? Desde luego, todo Occidente está ahora mismo en el punto de mira, y siempre lo ha estado antes de esta dinámica de conflicto del terrorismo islamista. Esto no es ninguna novedad, todos somos objetivos, ¿no? Y la propia Europol, por ejemplo, ha indicado que junto a los incrementos de las amenazas de grupos de extrema derecha, el terrorismo islamista sigue vivo y sigue en una situación de amenaza continua. Entonces yo creo que lo que hay que intentar es mantenerla, es decir, confiar en los que son las autoridades, que ya son las que saben cuáles son las dificultades con las que nos podemos ver, los operativos. Ellos tienen acceso a inteligencia y ellos saben cómo hay que proceder. No creo que corresponda meter esto en la liza política, incluso aunque, no sé, me atrevo a decir que incluso aunque Feijóo tuviera buena fe, ¿vale? Incluso aunque, seguro que te lo ha hecho con toda la buena fe, seguro. Claro, pero claro, cuando tú le dices a un ciudadano desde un poder político, ¿no? Tome ciertas precauciones. ¿Cuáles? Claro, ¿Qué hago mañana? ¿Me cambio de acera si veo a alguien que considero que puede ser sospechoso? Claro, ¿Qué eso hago es a lo yo que voy, mañana? que por eso creo que son bastante desafortunadas las palabras. Por eso creo que son bastante desafortunadas. Valentina, ¿cómo lo ves? Yo creo que lo que es súper desafortunado, y de aquí viene, en fin, de estos polvos llegan estos lodos, es que no haya un canal de diálogo permanente entre el gobierno, y sobre todo un gobierno en funciones, y la oposición, que además hoy es el partido mayoritario en las Cortes, para poder trasladar información de una manera permanente y constante como ha existido, sobre todo en materia tan sensible y tan importante, como estáis diciendo, como el terrorismo. Y bueno, es parte de lo que ha pasado hoy en la reunión, ¿no? Justamente lo que ha pedido el Partido Popular es que se reúna esa comisión de seguimiento del pacto antiyihadista, que no se ha hecho. Y esta era una grandísima ocasión para poder hacerlo, para tener información, y probablemente nos ahorraríamos, que es parte también de lo que Feijóo decía esta mañana, de no tengo ninguna información, ¿no? Porque lo que sí es verdad es que, oye, aquí ha habido 25 detenidos, creo que a lo largo de todo este año, y concretamente hoy han sido 4. Entonces es verdad que, bueno, estamos viendo lo que ha pasado en Francia, ayer en Melilla, una sinagoga, pues que nos podíamos ahorrar este tipo de cosas si de verdad hubiese una relación como la que debería haber, y un intercambio de información que, como ha pedido el ministro Marlaska, ¿no? Que si queremos hacer una política de Estado tenemos que comportarnos como un partido de Estado, y creo que eso también le ha faltado al gobierno. Munarriz. Yo creo que le ha pasado a Feijóo, que ha caído en esa dinámica tan clásica de la política nacional de instrumentalizar todo lo que haya a mano, sea lo que sea, día tras día, para atizar al gobierno en este. Y sea lo que sea, es lo que sea, incluido un conflicto de las dimensiones de las que estamos viendo. Y lo que hay más a mano ahora, bueno, pues es la posibilidad de achacar al gobierno una falta de información sobre el nivel de amenaza terrorista que existe, tal y cual. Bueno, caminos todos que tenemos transitado, que no somos estados nuevos en enfrentarnos a amenazas terroristas, hemos vivido situaciones de mucha mayor preocupación con respecto al terrorismo de las que vivimos ahora. La vivimos después de 2001, la vivimos después de 2004, ha habido declaraciones expresas de amenaza contra nosotros de organizaciones terroristas como Al-Qaeda, como el ISIS. Ha habido momentos de muchísima tensión. Evidentemente, agitar todo el avispero de Oriente Medio sabemos por experiencia que genera riesgo mayor de radicalización, y por tanto, pero también tenemos la certeza de que hay quien está en eso. Yo no incardinaría tanto el mensaje de Feijóo en un deseo de una mayor institucionalidad en el trato sobre este asunto, que seguro que vendría bien, que no lo niego, sino más bien en levantarse hoy. ¿Y qué decimos hoy? Y se mete en un charco, porque yo creo que Feijóo se adapta mal a
a esta, digamos, adicción al mensaje diario, hoy que decimos porque hay que salir y hay que dar un buen corte, porque no es bueno dando cortes. Feijóo no es especialmente bueno en ese formato. Yo creo que lo de hoy, esto es mi opinión, creo que lo de hoy es un error, es decir, que no creo que no se corresponde del todo con lo que él querría decir, porque es delirante la idea que hacemos. Estamos especialmente suspicaces con las mochilas, pero que es un poco ridículo, es una metedura de pata de libro, además es de las ridículas, que son las peores. Y creo que es que él se adapta mal a este formato de tener que estar permanentemente sacándole punta a lo que no la tiene. Y luego hay otra cosa que no es menor, que Feijóo no está acostumbrado a ser oposición. Que no termina de entender que él ahora mismo no tiene gobierno, no tiene el gobierno, que no puede dirigirse a la nación como si él fuera la autoridad. En este caso es quien podría dar ese mensaje de tome precauciones, tal. Él no tiene ese poder ejecutivo. Bueno, sobre la derivada de Oriente Próximo, el rey Felipe VI, esta tarde, en la entrega de los premios Princesa de Asturias, ha hablado del sufrimiento desgarrador que está causando el conflicto. María Manjabacas, buenas noches. Buenas noches, Aimar. No es la primera vez que el rey habla del conflicto de Oriente Próximo, pero sí es la primera en la que advierte del riesgo de que se extienda la guerra. Como si las lecciones severas de un pasado no tan lejano hubieran caído en el olvido, proliferan de nuevo los enfrentamientos causando auténticas tragedias de gran magnitud y alcance global. Precisamente aquí reivindicaba el espíritu de paz que trajo a Rabin y Arafat cuando juntos recogieron el premio de la cooperación internacional. Y sobre la situación política actual, el rey ha dado otro mensaje. Aquí en España tenemos muchos problemas y siempre, esto lo demuestra la historia, salimos adelante con unidad, nunca con división. En el uso de la palabra le precedía la princesa de Asturias, consciente de lo que tiene que hacer con su mayoría de edad. El día 31 cumplo 18 años. Y tendré el honor de jurar la Constitución, con lo que eso significa para mí, personal e institucionalmente. Lo que puedo decirles es que entiendo muy bien y soy consciente de cuál es mi deber y de lo que implican mis responsabilidades. Entre los premiados hemos visto a un escritor de culto, al japonés Murakami, movilizado ante la gente, tan reacio a hablar, que no a escribir, que no ha pronunciado ni siquiera un discurso cuando es lo habitual. Sí lo ha hecho una leyenda del atletismo, el maratoniano Kipchoge. People often ask me how I celebrate my successes. I can assure you I am not one to patriote. Correr une a todas las culturas, decía, y nos confesaba que él no celebra los éxitos ni de noche ni con champán, sino de día en su tierra plantando un árbol, porque se necesitan los bosques por salud, para respirar. Y aquí la respiración hoy también se ha contenido cuando los familiares de dos de los premiados que han fallecido recientemente han recogido los galardones de comunicación y de ciencias sociales. Y así ha terminado la ceremonia de los premios Princesa de Asturias 2023, ya se han convocado los del año que viene. Gracias, María, y gracias por dejarme a mí el relato del discurso de la gran estrella de esta tarde, de esta entrega de los premios Princesa de Asturias, que ha sido Meryl Streep, Princesa de Asturias de las Artes, que ha celebrado el premio, ha agradecido el premio con una auténtica declaración de amor a España y a nuestra cultura. Oh. Your Majesties, ladies and gentlemen, amigos, estoy muy feliz de estar aquí esta tarde, de figurar entre estos destacados premiados, de estar en esta hermosa sala. Es difícil hacerme a la idea de que estoy aquí, porque una parte de mí sospecha que como he representado a mujeres extraordinarias toda mi vida, ahora me toman de forma errónea por una de ellas. Pero estoy realmente agradecida por este reconocimiento al arte de actuar, el trabajo de toda mi vida. Durante toda mi carrera me han criticado por alejarme demasiado de mi propia experiencia vivida, por alejarme demasiado de mi verdad o mi identidad. Todos esos acentos, ya saben, una vez interpreté a un hombre. Pero ¿es una impostura querer abrazar el mundo? Querer vagar, preguntarse, tratar de ver a través de tantos ojos de distintos colores y experiencias. Yo solo soy una buena chica de clase media de Nueva Jersey.
female Prime Minister of the UK. Así que, ¿quién soy yo para atreverme a meterme en la piel de la primera mujer que fue primera ministra de Reino Unido o de una superviviente polaca del Holocausto? O de una árbitra del buen gusto en el mundo de la moda. Porque esa no es mi área de especialización, honestamente. Un gran artista español, Pablo Picasso, dijo: imitar a otros es necesario, imitarse a uno mismo es patético. Y otra gran artista española, Penélope Cruz, dijo: no puedes vivir tu vida mirándote a ti mismo desde el punto de vista de otra persona. Es mi peor imitación de Penélope. Pues bien, persevero a pesar de los críticos, porque creo que el trabajo de un actor es traspasar, es apropiarse, invadir otras vidas. Cuando estaba en la universidad, diseñé los trajes para la gran obra eterna de Lorca, La casa de Bernarda Alba. Y en ella, una de las hermanas, Martirio, dijo: la historia se repite. Puedo ver que todo es una terrible repetición. Y Lorca escribió esta obra 2 meses antes de su propio asesinato. Que pudiera ver desde tan alto, que mirara con tanta distancia los acontecimientos que tanto amenazaban su vida, es extraordinario. Actuar en una obra como esta es prestarles a los muertos una voz que los vivos aún pueden oír. La empatía puede ser una forma radical de acercamiento y diplomacia también en otros teatros, en este mundo nuestro, cada vez más hostil y más volátil. Y espero que podamos hacer nuestra otra regla que se enseña a todos los actores, y es que todo va de escuchar. Gracias por escucharme. Todo va de escuchar. La reina Meryl Streep, interpretada por la también fantástica Isabel Villar. ¿Cómo es la Streep, Simón? Pues maravillosa. ¿Qué decir? Además, ya que estamos aquí todos con los pelos de punta. Claro, estamos todos con los vellos de punta, ¿no? Además de su maravillosa carrera, ¿no? Lo cercana que es, todas las imágenes que ha dejado cuando ese chico, ese niño pequeño se ha puesto a llorar porque le ha intentado conseguir la firma del autógrafo. Yo creo que es una... Y cómo lo ha narrado Carlos del Amor en el telediario, que es que, joder, se ha vuelto a ganar un Ondas hoy, Carlos del Amor, que igual nos está escuchando, seguro. Un beso, Carlos. Bueno, señores, hacemos una pausa mínima y seguimos. Hora 25 en Ser Podcast. Argentina ha entrado ya hoy en lo que aquí en España llamamos jornada de reflexión y ahí llaman veda electoral, que quiere decir que desde hoy hasta el domingo los candidatos a esta primera vuelta de las elecciones presidenciales ya no van a poder hacer campaña y de hecho allí se suspende todo, se suspenden los espectáculos, se suspenden los eventos deportivos. A partir del sábado a las 8 de la tarde ya no se vende alcohol, se toman en serio allí lo de la jornada electoral. No como lo nuestro aquí, que es un día extraño, inservible, que está ahí en medio. Bueno, el domingo se juega todo en Argentina, casi todo. ¿Qué va a pasar con Milei, que es este candidato que fue el más votado en las preelecciones, las primarias de agosto, y que, según las encuestas, sigue ganando apoyos a pesar de su discurso difícilmente definible? Él dice anarcoliberal. Bueno, básicamente se apuesta por privatizarlo todo, absolutamente todo. Desmontar de arriba abajo el estado del bienestar. Y ahora mismo es la primera fuerza en las encuestas. Que Milei va a ganar el domingo, eso se da prácticamente por hecho en la primera vuelta. A partir de ahí, otra cosa es que consiga el 45% de los votos que necesita para anular una segunda vuelta, para gobernar ya directamente. Podría ser un 45% o un 40% más 10 puntos de diferencia respecto a la segunda fuerza. Eso ya son palabras mayores. Esto probablemente no lo consiga el domingo, pero todo es probablemente. Ya veremos a ver qué pasa el domingo. En cualquier caso, Milei va con todo. Hola a todos. Yo soy el león, rugió la bestia en medio de la avenida, corrió la casta sin entender, panic show a plena luz del día, por favor no huyan de mí. Esto coreaba ayer en su último mitin de campaña. Yo soy el rey, decía, rodeado ya no de fieles sino de fanáticos. Soy el rey, te devoraré. Probablemente
hayamos pasado el desierto de los 40 años para llegar a la libertad. Somos una estructura outsider, y les ganamos a todos. Ponga huevos liberales, ponga huevos sin cesar, que el domingo cueste lo que cueste, el domingo tenemos que ganar. Nicolás Pelsinger, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Es sociólogo de la Universidad Nacional de La Plata, ha estudiado y descifrado el complejo fenómeno Milei. Lo primero, Nicolás, quiero preguntarle, ¿es posible una victoria de Milei en primera vuelta? En el escenario actual, en la Argentina, tenemos 3 grandes fuerzas políticas compitiendo por el primer lugar en las elecciones del domingo 22, y creo que es posible que pueda ganar Milei, dado que es un escenario muy incierto, marcado principalmente por una fuerte crisis en la situación socioeconómica que viene moldeando los comportamientos políticos desde ya hace tiempo, diría que desde la pandemia y la salida de la pandemia, que ha llevado a que en la Argentina tengamos una inflación arriba del 100%. Y la fuerza política liderada por Milei ha hecho mucho énfasis en interpelar el malestar con la situación socioeconómica. Claro, pero precisamente por eso cuesta entender que se vaya a votar en masa a un candidato que desprecia la protección social en un país, Argentina, que tiene un 43% de pobres, según datos oficiales. Sí, la situación, como decía, se ha agravado muchísimo. Eso se refleja en los niveles de pobreza y de desigualdad crecientes. Pero Milei, por las mayorías populares que lo apoyan, no es visto como un candidato que desprecie, sino casi diría lo contrario. Es visto como un candidato que ha logrado un nivel de adhesión transversal a distintos sectores sociales y que ha logrado un nivel de adhesión policlasista, no solo entre clases populares o clases medias, y eso también ha logrado que tenga una extensión territorial su adhesión a lo largo de la Argentina, que lleva a ser un fenómeno que ha ganado en muchas provincias del norte de la Argentina, como también en las principales provincias del centro. Milei es visto como un candidato que le habló a esos trabajadores que estaban en una fuerte crisis y los interpeló en su dignidad. Es un discurso, el de los leones, que es un poco la iconografía que él también construyó, y su idea de que él no viene a representar a los leones, sino que viene a despertarlos, y él es un león más de ellos. Ya. Si Milei se convirtiera en presidente, ahora o en segunda vuelta, ¿el país cuenta con contrapesos suficientes para que no pueda aplicar todo su programa de destrucción del estado del bienestar? No lo sabemos, es una situación que yo considero que estamos viendo cómo se va a desarrollar. No podría afirmar, y creo que nadie podría afirmar, que Argentina tiene los suficientes anticuerpos en este momento, porque la crisis de esta inflación de los últimos 10 años, más la crisis que se expresa también en relación con la política, que es hacia un ciclo político en el cual las 2 grandes coaliciones de gobierno anteriores a la emergencia de La Libertad Avanza, que son el kirchnerismo y Juntos por el Cambio, se ven fuertemente cuestionados. Entonces estamos asistiendo a una reconfiguración del escenario político en el cual esos consensos que se consideraban un piso, Milei los está poniendo en cuestión. Pero Milei, respecto a esto, él no es negacionista de los 30.000 desaparecidos, de los crímenes de la dictadura. Él no es que lo niegue, es que él es apologista de eso. En el debate usó la línea argumental de Masera, militar, dictador argentino. Su candidato a vicepresidente hace apología de la dictadura. Estamos hablando de un apologista de la dictadura. Totalmente. Yo creo que esa diferencia hay que marcarla porque es muy preocupante. Él comenzó como un panelista televisivo y luego saltó a la política, y en ese transcurso podríamos decir que tenía posiciones más ligadas al negacionismo. Ponía en cuestión, de manera no tan contundente como lo hizo en los últimos meses, el discurso y los consensos en torno a los derechos humanos, pero a partir del debate presidencial, donde reproduce el discurso de la Junta Militar, diciendo que en Argentina tuvimos una guerra sucia y que hubo excesos, y negando el terrorismo justo en un contexto internacional en el cual la comunidad internacional está rechazando el terrorismo por la situación en Israel, en Palestina. Creo que se está discutiendo mucho. Él, a contramano de eso, reivindica el terrorismo de Estado. Nicolás Pelsinger, gracias, buenas noches. Muchísimas gracias a ustedes, buenas noches.
Y está tomando mucho vuelo un reportaje de una tele argentina en el que el reportero le pregunta a una mujer que está a punto de subir al autobús, le pregunta si ella podría permitirse ese viaje sin el subsidio que existe allí para ese tipo de trayectos. ¿Podría viajar sin el subsidio en el boleto? No, imposible. ¿No? Imposible. ¿Cuánto está pagando ahora? 50 y algo, sí. ¿Y a dónde viaja? Nosotros venimos de Padua y ahora vamos hasta el Hospital Churruca. ¿Y sería mucho? No, imposible pagarlo. Imposible. ¿Cómo calificás esta medida? No, eso nos perjudicaría a todos. O sea, no habría que tomarla directamente la medida, no habría que tenerla en cuenta. ¿Puedo preguntar a quién votar? A Milei, obviamente. ¿Milei te va a sacar el subsidio? No importa. Le dicen, ¿a quién vas a votar? Ella dice, a Milei. Pero si Milei va a quitarte este subsidio, sin el que tú misma has dicho que no podría seguir adelante. Y ella dice, bueno, no importa. Munarriz. Interesantísimo el personaje Milei, al que normalmente vemos como un tipo, bueno, especialmente exótico, chocante, raro, ¿no? Friki. Pero por otro lado, nos da la oportunidad de ver muy bien la horma, digamos, de esa mutación que ha habido en tantísimas derechas en Occidente, ¿no? Que bien monta un movimiento nuevo, bien hace mutar al Partido Conservador tradicional. En este caso se ha encarnado en un fenómeno nuevo que además está mediado por las circunstancias tan particulares de Argentina y esa, digamos, situación permanente de insatisfacción social con la política que existe, sumada a una inflación ya insoportable. Sin negar las particularidades del caso argentino, Milei nos da la síntesis de lo que es esa mutación, porque detrás de toda esa hojarasca, ¿no? Mira el pelo, mira lo que dice, mira el grito, mira el león, mira la guitarra o la chupa de cuero, al final te queda exactamente el desprecio por la política, el desprecio por lo común, la despreocupación total por la igualdad, el desprecio por la memoria también está ahí, el odio y la beligerancia a saco contra la izquierda dentro del marco de esa guerra cultural que también funciona para acercarse al electorado más cañero, pero también para despertar a la gente habitualmente abstencionista que ve algo nuevo, que está irritada con lo progresista. Es decir, hay un momento muy sintomático que fue Buxadé entusiasmado con el triunfo preliminar de Milei. Digo, mira, pero este no era el falangistoide de Vox. Este hombre no quiere que exista el Estado prácticamente, ¿no? Es que lo que te da a entender cuando Vox dice, no, tiene un alma proteccionista y un alma neoliberal. ¿Qué va a tener alma proteccionista? No tiene ningún tipo de alma proteccionista. La beta esa neoliberal de absolutamente contraria al Estado y su papel corrector de la desigualdad, eso es la esencia de todo este asunto. En Estados Unidos, en Brasil, en España, en cualquier sitio al que vayas, al final te queda eso, ¿no? El cada uno lo suyo, el apelar a la ley de la selva, el destruir el espacio común. Milei, detrás de todo ese aspecto tan exótico, lo que te está diciendo es, puedes hacer lo que quieras con todo demás, puedes decir los disparates que quieras, puedes llegar a decir que se puede llegar a mercadear y a comprar y vender hijos, aunque lo dijo de una manera un poco confusa, luego casi trató de corregirse. Pero si tú respetas la esencia de la idea de esa mutación de la derecha en el que desaparece, digamos, volviendo a la familia, a lo conservador, aplauso cerrado para Milei en Vox. Me pareció súper sintomático de cuál es en realidad el corazón de toda esa mutación que está ocurriendo en todas las derechas occidentales. Valentina Martínez Ferro. Bueno, yo lo que creo es que Milei es un personaje tremendamente curioso y muy difícil de catalogar en una de las categorías que nosotros tenemos más o menos preestablecidas en nuestros sistemas políticos, ¿no? Quizás la número 2 suya se podría parecer en algo a ultracatólico de Vox, más de los que estamos acostumbrados, pero él es un personaje en sí mismo, ¿no? Con unas ideas que se dirige, pues eso, que ha hecho su discurso político completamente anticasta, ¿no? La política te ha arruinado, la política tradicional te arruinó la vida y ahora voy a venir yo a decir todo lo que me dé la gana, todo lo que nadie se atreve a decir y a romperlo todo. Entonces tiene ahí el votante fanático libertario, bueno, que existe, ¿no? El tipo humilde que lo ha perdido todo y que le da igual que todo explote o que reviente, de hecho que de alguna manera lo que quiere es provocar que el tablero se mueva, aunque sea porque estamos en un escenario que es Argentina, ¿no? Y luego está el votante desencantado, que ese es el que encajaría con el que también vemos nosotros en las sociedades más europeas y en más así de estadounidense o la que, y ahí es el que quiere un voto de castigo, pero que quizás se lo esté pensando, ¿no? Ahora mismo hay un 23% de gente que no sabe qué es lo que va a votar y
las cifras ahí se quedaron en tercios, ¿no? Se dividen mucho. Aquí el tema va a estar en quién pasa a segunda vuelta, porque luego está la derecha tradicional, la conservadora, la ¿A que quién está, que votará es Patricia Bullrich en una segunda vuelta entre Izquierda y Milei? ¿A quién votará? Claro. O sea, si pasan a la segunda vuelta, Milei por un lado. Sabemos a quién vota la Bullrich izquierda en Francia en segunda vuelta, pero ¿y la derecha en Argentina en segunda vuelta? Eso sería muy interesante de ver. O sea, hay dos opciones. Uno, que pase a la segunda vuelta Milei con Massa, que es el actual ministro de Economía, candidato peronista, y otro que pase Milei con Bullrich, que es la exministra de Seguridad de Macri, que esta es la derecha, lo que podríamos, el equivalente al Partido Popular, para hacernos una idea. Claro, si pasa Milei con el candidato peronista Massa, ¿ahí a quién vota? ¿Para quién pide el voto Bullrich? ¿No? Es esto lo que planteabas, Munarriz. Claro, porque hombre, es una duda, pero igual que me lo hubiera planteado si hay una segunda vuelta entre una Le Pen y un Mélenchon. Yo no tengo tan claro que lo que hace la izquierda para que no salga Le Pen lo hiciera la derecha, que teóricamente equidistante entre dos extremos, o al menos así se presenta la derecha convencional, ¿no? A lo mejor tenemos ahí en Argentina la oportunidad de tener un pequeño laboratorio de ensayo para salir de dudas. Mi opinión es que para Milei sería una grandísima noticia ir a segunda vuelta contra la izquierda, y sería muy mala noticia ir contra Bullrich. Totalmente. Contra la izquierda o contra eso que sea el peronismo. Efectivamente. Bueno, Simón, sí, nos hemos entendido. Bueno, nosotros empezamos a hablar de Milei a partir del 13 de agosto, cuando hicieron allí las primarias abiertas simultáneas obligatorias, que esto es algo que nos suena muy exótico aquí, pero para que el oyente nos entienda, es como si todos los partidos a la vez tuvieran que hacer primarias, y esto sirve un poco para pulsar el país hacia donde se orienta. Y Milei era un candidato bastante improbable porque en las regionales anteriores apenas tuvo apoyo, y sin embargo las encuestas fracasaron estrepitosamente porque él hizo una campaña muy eficaz y muy vistosa, como suele ocurrir siempre con este tipo de perfiles, que uno empieza con la broma y luego de repente comienza a votarlo y que se vayan todos, ¿no? En el fondo lo que estamos viendo en Argentina es una ruptura del sistema de partidos que tienen desde el año 2007. En el año 2007, 9 de cada 10 votantes estaban agrupados en el kirchnerismo y antikirchnerismo. Era básicamente lo que vertebraba. Y ahora tienen 3 polos que están prácticamente empatados en votos, ¿no? Que es básicamente lo que estabais discutiendo ahora. Pero yo creo que la emergencia de Milei, y estaba muy bien el que planteaba el profesor Belsinger, que tiene apoyos transversales, y eso es totalmente cierto, porque si tú dividías por distritos se veía que sacaban mucho en las rentas altas y en las rentas bajas. Porque antiprogresistas dogmáticos hay en todo el mundo. Claro. O sea, aquí la cosa es cuando amplían base, cuando ensanchan base hasta el punto que lo está haciendo Milei. Claro, que eso es lo interesante, ¿no? Y yo creo que aquí hay que meter al menos dos elementos en la ecuación. Más allá y estoy muy de acuerdo con lo que planteaba Ángel, del marco general de derecha, guerras culturales, y yo creo que eso en cada sitio aflora de una manera diferente. Fijaos, datos de la última década, solo para que veamos contexto económico en Brasil. El acumulado. En los últimos 10 años, el PIB de Brasil ha crecido el 0,3%. La pobreza ha pasado del 29 al 44%. La inflación acumulada en la última década es el 560%, y ahora mismo se calcula que hay un 40% de economía sumergida. ¿Vale? Eso para que nos hagamos un poco a la idea del contexto en el que va a votar Argentina. Argentina está rota. O sea, es que Argentina está rota, está con unos problemas sociales tremendos, y hay que entenderlo en ese contexto. Pero luego además, y este es el otro componente, es que los dos partidos que han estado, Kirchner, Macri, Fernández, la alternancia no ha resuelto el problema. Es decir, en esto, las rupturas de partidos se parecen un poco a lo que ocurre en América Latina en los 90, o lo que nos pasa en el sur de Europa también, cuando tienes alternancia y ves que los partidos no son capaces de resolver los problemas y te vas a una posición más dura y más radicalmente anti-establishment. Parte de eso nos ayuda a entender también el por qué existe esta ruptura de su sistema de partidos y por qué se canaliza en Milei, porque hay un voto anti-establishment durísimo en un contexto concreto. A lo mejor el anti-establishment hace una década habría emergido por la izquierda. Pero en este contexto, en el que lo que existe es una derecha que está en su propio laberinto para saber hacia dónde se orienta, tema de guerras culturales, lo hace desde estas posiciones que amalgaman el anarcoliberalismo con el conservadurismo, con la derecha tradicional, y vamos a ver qué es lo que ocurre, ¿no? Luego ya veremos si tiene mayoría o no en las cámaras para sacar lo que él quiere, pero desde luego yo creo que para mí lo interesante de todo esto es que plantea o pregunta al conservador tradicional, ¿no? Es una pregunta que le lanza al votante del conservador tradicional, que es ¿a qué nos queremos parecer?
¿Nos interesa parecernos más a las derechas tradicionales que encardinaban gente como Sarkozy o Angela Merkel? ¿O queremos empezar a parecernos más a Milei, a Trump y a Johnson? Es decir, ¿hacia dónde va la derecha? Y esto es muy interesante porque ahora que tanto se cita Levitsky y Ziblatt, cómo aguantan, cómo caen las democracias, etcétera, que de repente se puso el libro aquí de moda, que tampoco es un libro que diga para tirar cohetes, pero está bien. Me encanta la batalla que tienes contra el libro. No, es una cosa personal, pero tienen una cosa que me parece muy interesante, que es decir que la posición de la derecha moderada en los contextos históricos en los que la democracia ha estado en el filo de la navaja es fundamental. Pasó en los años 30, en Europa, lo conocemos bien, la posición que adopta la derecha es clave, y es fundamental ahora cuál sea la posición que tenga la derecha moderada para que la democracia sea sostenible, ¿no? Siempre, Pablo, siempre es fundamental la posición de la derecha. Es verdad que en estos momentos y en este contexto mucho más, pero, o sea, una de las cosas que creo que es importante y apuntabas es cómo va a gobernar. Ninguna de las regiones de las 24 provincias que hay en Argentina, ninguna gobierna Milei y no tiene ninguna alcaldía. Y por supuesto no tiene el Congreso, ningún diputado. Todavía. Entonces, bueno, todavía no, pero se elige la mitad. Presidenciales. Pero se elige la mitad. Eso sí que es verdad. Claro, o sea, lo que pasa es que lo que va a tener, o sea, su campaña está absolutamente volcada en las presidenciales. Pero una pregunta, perdona, y también para plantearlo a la mesa. ¿Y si luego los diputados conservadores en el legislativo sí que giran hacia Milei? Bueno, claro, ¿con quién se asegura esa gobernabilidad? Y si no, ¿qué tipo de es lo que le ha pasado vamos, lo que hemos visto en Perú, lo que hemos visto en Ecuador y lo que vemos en la región muy a menudo, ¿no? Que si no tienes manera, el proyecto estrella que él tiene, que es la dolarización, es un proyecto que no lo va a poder llevar a cabo, ¿no? Que es directamente necesitaría, cargarse el Banco Central y necesitaría 30.000 millones para convertirlos directamente de peso a dólar, que es lo que le ha prometido, ¿no? En esa especie de ficción extraña a la gente y que ya se ha dado cuenta o que se están dando cuenta de que eso es una de las cosas que no va a poder cumplir. Pero efectivamente, todo lo veremos el 19, ¿no? Después de lo que pase el domingo, pero en esa segunda vuelta, dependiendo de quién quede. Vamos a hacer una pausa y seguimos. Efectivamente, Simón, Steven Levitsky no tiene nada que hacer al lado de entender la política. Una guía para principiantes. Puñaladita que me llevo. No, todo lo contrario. Te estoy metiendo aquí la cuña. Editorial Alfaguara. Muy bien. Entender la política. Pablo Simón, ya en librerías. Que tiemblen los de cómo mueren las democracias. Hora 25. Partir. Tren con destino Madrid. Ten mucho cuidado. Cuídate mucho, Descubre. Yago de Vega, muy buenas noches. Hola Aimar, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué preparamos para el larguero? Pues ha arrancado la 10ª jornada de Liga en Primera División, la ha hecho con el partido en el Sadar entre Osasuna y el Granada, ha ganado Osasuna 2-0, los 2 goles de Budimir, y deja el fin de semana además 2 enfrentamientos bastante interesantes. Para el domingo un clásico del fútbol español, 9 de la noche en Montjuic, iba a decir en el Camp Nou, la fuerza de la costumbre, en Montjuic, un Barcelona Athletic de Bilbao, pero mañana tenemos otro partido que va a tener mucho morbo, porque a las 4:15 juegan en el Ramón Sánchez Pizjuán el Sevilla y el Real Madrid. O lo que es lo mismo, Sergio Ramos, que tiene pinta que va a ser titular, contra el Real Madrid. Sergio Ramos, que va a volver a jugar contra el Real Madrid 18 años después de hacerlo por última vez. Fue el 14 de mayo de 2005. En aquella ocasión, ese Sevilla-Real Madrid acabó 2-2 y Sergio Ramos hizo de falta el 1-0. ¿Lo celebrará mañana si marca? Lo analizamos esta noche. Hasta luego. Adiós, Chao. Yago. Y la ropa para este fin de semana, Jordi Carbó, buenas noches. Buenas noches, ropa de un otoño ya avanzado, y es que si hace unos días, una semana, el calor era el protagonista, el calor veraniego, este fin de semana el descenso de temperaturas será notable, de manera que va a hacer frío durante las noches, especialmente en el interior, fresco en puntos costeros, durante las tardes, a pesar de que tendremos muchos momentos de sol, especialmente mañana, la temperatura no subirá mucho y las máximas más altas apenas superarán los 20 grados, los 25 en Canarias. La situación de viento fuerte de las últimas horas va a la baja, pero cuidado todavía, especialmente a los demasiado curiosos, en el Cantábrico el oleaje será significativo y poca agua esperamos hasta el domingo. Bueno, esta noche algunos chubascos en Girona, especialmente en la Costa Brava. A partir del domingo por la tarde, una nueva borrasca que promete traer mucho viento y también lluvia torrencial, especialmente a partir del lunes. Hasta el lunes, Jordi. Buen fin de semana. Adiós. Hora 25.
Aimar Bretos. Se cumplen hoy 17 días desde que el rey encargó a Pedro Sánchez que se someta a una investidura y 17 días después la presidenta del Congreso sigue sin anunciar una fecha para el debate. Esta semana el PSOE ha difundido un vídeo contrarrestando esta crítica en el que dice, no, es que en el 96 tardaron 17 días en anunciar la fecha de la investidura de Aznar. No, es que en el 2016 tardaron 20 días en anunciar la fecha de la investidura de Rajoy. Bueno, vamos por 17. ¿Puede aguantar el PSOE mucho más tiempo sin que Francina Armengol convoque el debate de investidura de Sánchez? Simón. Pues yo creo que ya vamos acercándonos al momento de anunciar una fecha, ¿no? Es decir, vamos a ver, lo primero y lo fundamental es que no estamos en una situación de bloqueo, porque como ya se hizo la primera votación de Núñez Feijóo, ya tenemos el límite en el 27 de noviembre y por lo tanto eso ya es impepinable. Es verdad que se confirma una cosa que al final hubiera merecido más la pena y lo digo con sinceridad. A lo mejor hubiera convenido hacer la investidura de Núñez Feijóo en agosto, porque ya estaríamos cumpliendo el plazo. Es decir, si lo hubiéramos hecho en agosto, estaríamos caducando ahora mismo el plazo para que hubiera investidura viable y o hay gobierno ya o vamos a nuevas elecciones. Y ahora mismo estamos en una posición de impasse en el que se cumple lo que todos sabíamos que pasó el 23J, que es que o Pedro Sánchez es investido presidente o hay nuevas elecciones. Más me preocupa casi que la fecha de la investidura el hecho de tener el Congreso de los Diputados parado. Es decir, a mí esa crítica del Partido Popular me parece muy legítima, que es hay que poner a esto a funcionar y tiene que haber comisiones. Vamos a escuchar la crítica. Hoy el PP ha escenificado fuera del Congreso el hecho de tenemos al Congreso cerrado, no hay un control al gobierno que está en funciones, no hay unas comisiones. Guillermo Lerma, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. En el Congreso lo habitual cuando un portavoz quiere hacer una rueda de prensa es que vaya a cualquiera de los espacios habilitados para la prensa. Si se convoca en otro espacio, fuera de la Cámara, por ejemplo, se entiende que lo que busca es escenificar algo más. Y hoy el PP quería denunciar el cierre a cal y canto del Congreso de los Diputados. Génova ha sacado a todos sus parlamentarios a la calle y los ha situado frente a la Puerta de los Leones, la que, salvo sesiones solemnes, siempre está cerrada para denunciar el secuestro al que Armengol, dicen, por orden de Pedro Sánchez, somete a la Cámara Baja. El Congreso de los Diputados no se cierra ni en guerra. El Congreso de los Diputados debe de estar al servicio de los ciudadanos y no al servicio de un ciudadano como Pedro Sánchez, única y exclusivamente para servir a sus ansias de poder. Para la portavoz del PP, la situación es incluso peor de lo que era durante el estado de alarma por la pandemia. Reglamentariamente, nada impide que el Congreso funcione a pleno rendimiento, pero Armengol está haciendo lo que han hecho todos los presidentes de todos los colores mientras se intenta una investidura, que es mantener la actividad a medio gas hasta que ésta otorga su confianza a un candidato. El ejemplo más evidente lo protagonizó, de hecho, el PP en 2016. Rajoy estuvo 10 meses en funciones y durante ese tiempo solo se celebraron 8 plenos al margen de los de investidura y el presidente solo compareció una vez ante los diputados y lo hizo para informar de asuntos europeos. Génova descarta también convocar al presidente al control en el Senado. Su mayoría se lo permite, pero allí no sería Feijóo quien lanzaría esas preguntas. Simón. Sí, de todas maneras, que el PP lo hiciera y estuviera mal no significa que ahora no lo esté. Quiero decir que, de hecho, si no me equivoco, hay una sentencia en Tribunal Constitucional que decía que se podía hacer sesiones de control al gobierno incluso estando en funciones. Yo lo digo porque, o sea, desde la perspectiva de la institucionalidad y sobre todo del funcionamiento, si los grupos ya quieren empezar a registrar proposiciones de ley o quieren comenzar ya a trabajar, yo creo que esto también es legítimo, ¿no? Y es normal porque son diputados electos. Entonces, es esta situación de disfuncionalidad en la que nos encontramos extraña, en la que el PSOE ahora tiene la pelota y no quiere echarla al campo a rodar porque todavía está en este proceso de negociación y al final se vuelve a cumplir esta idea de que parece que se demoran los plazos porque se va a acabar jugando otra vez a la presión, ¿no? Valentina. Y eso yo creo que es lo malo. Bueno, es que, entre otras, una de las cosas que pasa es que resulta curioso oír hoy las palabras de Pedro Sánchez diciendo a Feijóo que estaba haciéndole perder tiempo a España, ¿no? Un tiempo precioso en esa investidura fake. Pues aquí no sabemos muy bien cómo va la investidura porque no nos cuentan absolutamente nada de esa negociación y tampoco tenemos la fecha. Yo creo que la diferencia, en esto debería de saberme el dato, en realidad creo que no se había puesto en las ocasiones anteriores el reloj en marcha todavía. Es decir,
esa demora que se produjo de los 20 días o era antes de la primera investidura, el tiempo que se tardó en poner el reloj en marcha. Pero bueno, en cualquier caso, lo que sí es verdad es que tenemos un gobierno en funciones, pero no es normal tener un Congreso en funciones. Y un Congreso en funciones que una vez que se forma, que fue el 17 de agosto, oye, hay un artículo que te dice que habría que constituir todas las comisiones. Artículo 46 del reglamento, y ninguna de ellas está constituida, hasta el punto que la semana pasada hubo una situación tremendamente anómala, que es que ocurre lo que está ocurriendo en Israel y en Gaza, en Israel y Palestina, y el Partido Popular lo que pide es la comparecencia del ministro Álvarez. No se puede tramitar esa comparecencia del ministro Álvarez porque la mesa no se reúne, la Junta de Portavoces no se califica esa petición, y entonces tienes al Congreso absolutamente atado de manos y pies, hasta el punto que ayer lo que hace es irse al Parlamento Europeo a contar lo que los españoles no pueden recibir en el Congreso de los Diputados. Pues es una situación, francamente, que no tiene sentido. Y ahora además vamos a entrar en la siguiente excusa, que es que el Pleno del Congreso va a tener que estar en obras para poder recibir a la princesa de Asturias en su mayoría de edad, ¿no? Y por lo tanto ya tenemos como una excusa de pelota hacia adelante y en realidad llegaremos... Pasa una cosa que creo que también nos está pasando desapercibida por todo esto, y es que Sánchez con esta situación lo que va a llevar es la investidura exactamente hasta el final, de forma que no vamos a pensar que sea así, porque no nos queremos poner en esa tesitura, pero ¿qué pasaría si alguna del resto de fuerzas políticas que están negociando prefiriese, llegado el caso, una investidura de nuevo del presidente Feijóo y darle los apoyos a él después de una fracasada de Sánchez? No podría hacerse. Tendríamos que ir obligatoriamente a elecciones. Hombre, es un triple salto mortal muy grande, ¿no? Bueno, vamos a pensar en el PNV. ¿Me estás dando información? No, vamos. Tú no te preocupes, que si se sube el PNV sale Vox, o sea que siguen sin los números, o sea que ahí no se daría. No, pero entiendo lo que quieres decir, ¿eh? Bueno, de una manera es llevarlo exactamente hasta el 27 Si hubiera mayorías de noviembre, alternativas, ¿no? Es decir, no es el caso ahora, pero si hubiera mayorías alternativas en las que hubiera un partido bisagra, si tú coges la pelota y no vas y la retienes hasta la fecha límite, en realidad le estás quitando la oportunidad al otro de volver a intentarlo. Eso por si un hubiera lado, alternativa, que es hipotético, porque no la hay. Eso por un lado, y por otro lado, porque puede haber fuerzas políticas que les convenga más eso que volver a elecciones. Es que las elecciones pueden ser más complicadas. Munarriz. A ver, por enmarcarlo, al final, bueno, tenemos una fecha tope, digamos que lo que está ocurriendo ahora, es verdad, tiene su relevancia, tanto en lo que ocurre con el Congreso, tanto cuando se pone la fecha, pero es verdad que hay una fecha tope, lo que ocurre en medio... 27 de noviembre. Lo veremos en la próxima semana. Lo que sí es evidente es que tenemos a un bloque, bueno, concretamente un partido, el Partido Socialista, que ahora mismo quiere aquietar, quiere adormecer, quiere anestesiar la política, es decir, quiere negociar con la máxima discreción posible. En ese sentido, que el perfil de la información a nivel internacional sea tan altísimo, es verdad que por circunstancias dramáticas que evidentemente nadie hubiera deseado, le está dando digamos unas mayores facilidades para negociar con discreción. Ya Feijóo le facilitó un tiempo precioso durante su proceso de investidura, que está abocado al fracaso ahora. Yo creo que está teniendo un cierto margen de más. El PP, en cambio, evidentemente quiere agitación, quiere ruido, es más, incluso hay sectores que querrían calle, ¿no? Ahora mismo, evidentemente, no está la situación como para montar manifestaciones. Vuelvo a insistir, porque se cruza inevitablemente, y se quiera o no, la gravedad de los acontecimientos globales se cruza la política española, de verdad, de una manera, con una digestión un poco extraña y no demasiado razonada, pero algo nos dice que la política española pierde importancia en su pim pam pum diario y en su gravedad diaria, acaba inevitablemente palideciendo, y hay algo que dificulta al PP de mantener el nivel de intensidad en la crítica a lo que está ocurriendo en relación con la negociación con la amnistía, que es la gran baza de crítica del Partido Popular al gobierno. Es más, el debate en el Congreso, si lo ves ayer, la descarga argumental es de los kilovatios previsibles. Con en el frases, Senado, perdón, he dicho en el Congreso. Sí. Perdón, en el Senado las frases estaban pensadas para eso, incrustarse. De hecho, la de Ayuso ha tenido muchísimo recorrido. No obstante, ese ahora mismo sigue sin ser, a pesar de todo, el tema, ¿no? Y en política es muy importante cuál es el tema. Y yo creo que para el gobierno es paradójicamente
beneficioso que el tema a efectos de opinión pública no esté siendo una negociación que por su dificultad, su complejidad y su delicadeza viene bien, pues evidentemente negociar con mucha discreción, que por cierto empieza a ser ya una discreción noticiosa el hecho de que no haya nadie que esté intentando reventarla por fuera con filtraciones y tal. Da a entender que hay un curso a seguir, no sabemos si fructificará, pero desde luego no parece que sea el típico curso de acontecimientos que se produce cuando algo va a reventar, sino más bien cuando algo tiene un cierto cauce. Me parece una auténtica gesta por parte de los que están en el meollo que hayan conseguido mantener esta discreción. Por cierto, Munarriz, hablabas del Senado. ¿Pero qué broma es esta? Con Miguel Ángel Aguilar. Miguel Ángel Aguilar, buenas noches. Muy buenas noches. ¿A ti qué te sugiere lo que pasó ayer en el Senado? Bueno, fue una sesión intensa, porque empezó a las 11 de la mañana y terminó a las 6:30 de la tarde. Y me sugiere muchas cosas. La primera, la falta de educación del señor presidente de la Generalitat, ¿no? Larga su historia y adiós muy buenas. Termina además en la cresta de la ola, termina arriba del todo, diciendo esto no es más que para empezar, este es el aperitivo, pero vamos a poner el referéndum de autodeterminación, pero no escucha a ninguno de los otros. Esto es interesante porque yo había llegado a la conclusión, Aimar, después de seguir los plenos del día 19 y del día 21 en el Congreso de los Diputados, que este asunto de cómo se articula este país, pues cada uno de los que intervino defendiendo las lenguas y no sé qué, y sus proyectos de construcción nacional, pues lo hizo el vasco, el catalán, el gallego, no sé qué, vale, muy bien. Pero no escuché a nadie defender lo que nos une a todos. Y sin embargo, esto fue un poco el reverso. En el Senado, salvo una intervención o dos, el resto de las intervenciones, sobre todo de los presidentes de las comunidades autónomas, hubo unanimidad por esa parte de los que estuvieron presentes. Todos se mostraron preocupados por lo que nos une a todos, por resaltar, por poner el énfasis en lo que nos une a todos. O sea que a lo mejor, Aimar, a lo mejor resulta que lo que nos une a todos tiene sentido. Me empiezo a preguntar eso. ¿Será que tiene sentido que permanezcamos unidos, que seamos solidarios, que intentemos articular eso que se llamaba un proyecto colectivo de vida en común? No sé, algo. A lo mejor esto nos hace reflexionar. No lo sé, porque hay muchas cuestiones que se interponen en lo que parecería un camino que enlazaría con años, con siglos y con propósitos y con la recuperación de que no somos exactamente unos genocidas y que a lo mejor alguna cosa de vez en cuando, una o dos por siglo, las hemos hecho medianamente bien a nuestros ancestros, no lo sé. Esta sesión del Senado me ha producido muchas reflexiones. Me encanta que las compartas con nosotros. Un abrazo, Miguel Ángel. Gracias. ¿Pero qué broma es esta? Con Miguel Ángel Aguilar. Y mientras se suceden esas negociaciones, el presidente Pedro Sánchez, candidato a la reelección por el Partido Socialista, mantiene su ronda de reuniones con distintos colectivos. Hoy ha sucedido algo que ha quedado por debajo del radar, pero que es bien interesante en cuanto a los mensajes que intenta emitir el PSOE. Es que se ha reunido con colectivos de mujeres, colectivos feministas, y el PSOE se ha encargado de difundir que prácticamente todos los colectivos con los que se ha reunido feministas le han pedido que recupere el PSOE el Ministerio de Igualdad, que se lo quite a Podemos. Esta va a ser una batalla en la negociación interna dentro de PSOE y lo que antes era Unidas Podemos, ahora va a ser Sumar para la reedición de un gobierno de coalición, Simón. No, yo no creo que vaya a ser una batalla entre PSOE y Sumar, va a ser una batalla entre Sumar y Podemos. Es decir, realmente yo entiendo que veremos, ¿no? Finalmente si hay investidura, etcétera, se configura el gabinete, cuántas carteras hay, pero desde luego es evidente que Sumar permanecería en trabajo. Yo creo que no hay ninguna duda de que esa cartera la tienen asegurada y que a sus servicios sociales también. Veríamos si hay un canje en las otras dos, pero yo creo que Podemos, para tratar de marcar perfil político propio y autónomo, insiste continuamente en la importancia de la cartera de Igualdad y sobre todo en la ministra de Igualdad, en Irene Montero,
Y Sumar, evidentemente, da la callada por respuesta, lo cual da a entender que no tiene ningún problema en mover esa pieza y quedarse con otras que puedan ser de más interés para ellos. Valentina. Sí, yo pienso exactamente lo mismo, que la guerra aquí va a estar entre Podemos y Sumar. Lo que no sabemos es, bueno, vamos sabiendo un poco qué va pidiendo Sumar, ¿no? Podemos el otro día también dijo que el reconocimiento de los dos estados, el presidente salió en la rueda de prensa después del Consejo Europeo y lo puso en valor de una manera, no sé si ese es un posible pago que ya lo considera aparto. Esto que me habéis pedido yo ya lo he contado, ¿no? Y por lo tanto descuéntenmelo del debe y del haber. Pero claro, como toda esta negociación se está llevando con el más absoluto secreto, no tenemos ni idea de cuál. Munarriz. Hay que ver, no le dieron malas cartas las elecciones a Sumar, 32 diputados después de aquella campaña de circunstancias tan complicadas. Sin duda. Y te encuentras con 32 diputados ahí y te encuentras con que vas a ser decisivo de legislatura. Y tengo la impresión de que esas cartas no se están jugando bien. Es decir, no se están jugando bien, yo creo, hacia afuera. Creo que ha habido una exposición, a lo mejor pelín precipitada en la negociación, también audaz, ¿no? Y también con un punto de valentía, ¿no? Por parte de Yolanda Díaz. Pero en cuanto a la cohesión de ese grupo, ni está ni se la espera. No se ve una unidad de acción. Yo creo que Sumar, además, es el espacio político, y me refiero aquí a Sumar, excluyendo a Podemos. A Podemos sí lo veo con un puntito más de lógica electoral. Yo creo que es el que menos está guardando la ropa, es decir, el que menos pendiente está de la hipótesis B, que es la hipótesis electoral, que yo creo que hay otros que sí la tienen muy presente en cada movimiento. Después de la campaña que hubo, yo creía que el resultado de Sumar iba a ser mucho peor, sobre todo después del que fue en las municipales y autonómicas. Te encuentras objetivamente, yo creo que un buen resultado, que a nivel, digamos, interno, ese espacio empieza a dar un poco la sensación de que tiene mal arreglo, ¿no? Y el foco puesto en la cuestión por Podemos en igualdad, ¿no? Que evidentemente una opción mucho de, no, aquí está nuestra bandera colocada, no nos moverán, ¿no? Pero hay un punto también, ya casi te diría que de crecimiento de la figura de Belarra, también en relación con la cuestión israelí, un perfil propio ya muy claro, muy alternativo al de Yolanda Díaz. No sé si ha tenido Yolanda Díaz realmente oportunidad de cuajar como figura aglutinadora de todas las sensibilidades que hay ahí dentro, o si la actitud de Podemos cerraba la opción, pero desde luego no se ha conseguido. Señores, nos vamos, pero nos quedan los minutos exactos para plantearos uno de los dilemas que ha surgido esta noche en la cena de los idiotes. Sabéis cómo todos los viernes de 9 a 10 escuchamos una sobremesa en la que, junto a 4 amigos, algunos se conocen, otros no se conocen, y cada uno trae un dilema. Ya puede ser político, ético, moral, lo que sea, y lo plantea al resto, y todos tienen que mojarse. Es la primera vez que escuchan ese dilema y tienen que mojarse con un micro puesto delante. Y hoy ha salido un dilema que digamos que enfrenta el amor más puro, que es el que puede sentir un hijo hacia su madre, con la justicia humana. Os lo planteo, ¿vale? Este es el de hoy. Tu madre tiene cáncer y está muy malita, ha pasado ya por todos los tratamientos posibles y no está funcionando. Y puede que vaya a morir, de hecho, va a morir. Pero el médico os dice, hay un tratamiento experimental en un hospital que está yendo muy bien, está yendo muy bien. Podemos llevarla allí y probar. Claro, los tratamientos experimentales lo que tienen es que parte de los pacientes reciben el tratamiento, pero otra parte, sin saber que no está recibiendo el tratamiento, recibe un placebo, porque hay que comparar qué efectos tiene en el cuerpo del paciente el tratamiento que se está probando. Bien, tú en un momento estás ahí en la habitación en la que está tu madre, hay otra señora, y tú te enteras de que a tu madre le están dando el placebo. Y a la otra señora le están dando el tratamiento. Y tienes la capacidad de cambiarlo. Sin que nadie se entere y con la garantía de que nunca nadie se va a enterar. Esa señora está recibiendo el tratamiento que tú querías para tu madre está recibiendo el placebo. Y no es por una cuestión de que los médicos hayan decidido que esa señora la va a ir mejor, no, es una cuestión algorítmica. La fortuna, el azar ha decidido que esa señora esté recibiendo el tratamiento que tú querías para tu madre. Pero es que la fortuna ha decidido que sea ella. Si tú se lo quitas, estarías hurtándole ese derecho que tiene ella a ese tratamiento que tú también quieres para tu madre. Pero sin embargo, si tú no lo cambias, ¿qué pasa con tu madre? ¿Qué haríais? Este es
el dilema que ha surgido esta noche. ¿Hay que contestar? Bueno, no lo sé. Si la pregunta es si estamos dispuestos a ser unos monstruos a cambio de cambiar la vida, salvar la vida de nuestra madre. Sí. Bueno, sí. Sí, bueno, o sea, yo he dedicado un minuto y medio. Pero... Es cambiar una vida, al final es matar a la otra persona. En realidad es matar a la otra persona. Bueno, existe un efecto placebo que creo que no es desdeñable, que es que hay... no sé yo en el tema, no sé yo si es No, teniendo en cuenta que estás hablando de enfermedades incurables y ya... Eso te digo, aquí no vamos a empezar con el agua y con estas cosas. No, pero que hay un efecto placebo. Nada, dejaros de efecto placebo. ¿Cambiarías o no cambiarías? Yo no lo cambiaría. Espero que no me esté escuchando mi madre. ¿Munarriz? Yo creo que sí, me está escuchando. y sí, si tengo que responder en redondo, me inclino por el sí. Lo cambiaría, sí. Yo también lo cambiaría. Nos vamos, señores. Este y muchos otros dilemas apasionantes en la edición de esta noche de Hora 25 de la cena de los idiotes en Hora 25. Lo tienen ya en podcast, en Spotify, en Apple Podcast, en cadenaser.com, donde quieran. Ponen la cena de los idiotes, le dan al play y así de paso le dan a suscribirse. La escuchas muchísimo más fácil. Nos vamos, Ángel Munarriz, Valentina Martínez Ferro, Pablo Simón. Un abrazo, amigos. Un abrazo. Descansen, disfruten muchísimo el fin de semana y el lunes aquí está la radio. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.